Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 2 de febrero del año 2024. ¿Con quiénes estamos hoy? Bueno, hoy con los saludos por orden alfabético. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano. Bueno, y los demás compañeros de la mesa y audiencia. Sigo, Gustavo Calvo, que vuelve hoy como invitado. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy bien, te agradezco la invitación nuevamente y bueno, a las órdenes tratando de aportar algo. Juan Grompone, siempre ahí al firme. ¿Qué tal, Juan? Buen día para todos. Y por último, Carolina Porley, que vuelve como invitada, periodista, historiadora. ¿Qué tal, Carolina? Muy bien, buen día a todos. A ver, espera, que no sé si te estamos escuchando. ¿Sí, estamos? ¿Buen día a todos? ¿Sí? ¿No? Sí, no. El 1, 2, 3 probando ese es su... Ahora creo que sí. A ver, este micrófono tiene sus manías. ¿Ahora? Bueno, buen día. El tercer intento, sí. ¿Cómo te fue? ¿Qué repercusiones tuviste? Por lo visto, no fue tan grave lo del viernes pasado. No, muy bien. Una primera incursión satisfactoria, creo yo. Vamos a ver qué pasa con este segundo intento. Hace una semana, el viernes 26 de enero, falleció Ricardo Pascale, uno de los intelectuales más activos y más respetados de los últimos años en Uruguay. Ustedes saben, Pascale fue economista, doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento, docente y catedrático de finanzas en la Universidad de la República. Además, ocupó la presidencia del Banco Central en 2 oportunidades. La primera con el retorno del país a la democracia entre 1985 y 1990, y luego entre 1995 y 1996, en ambos casos en gobiernos encabezados por Julio María Sanguinetti. Uno de los temas centrales de su actividad académica, sobre todo en estos años recientes, fue el futuro. El futuro, la innovación y su convicción de que Uruguay debe volcarse a la economía del conocimiento. Así lo expresaba, por ejemplo, en perspectiva, acá en el año 2022. Uno de los problemas graves que tienen muchos países de América Latina y Uruguay en particular es que no tienen una buena relación con el futuro. El futuro, de hecho, no está en la agenda, por lo menos en la agenda consciente. Estos países no han sabido amalgamar el legado del pasado, las prioridades del presente y el futuro que se nos avecina y que tenemos que estar cada vez más atentos y más veloces. La otra disciplina en la que Ricardo Pascale se destacó fue la de las artes plásticas. Ricardo se mostró como un prolífico escultor que expuso su obra en América Latina, Estados Unidos y Europa. De hecho, en noviembre del año pasado había inaugurado su última exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales, una instalación que ocupa toda la sala 5 titulada Leibniz saltando la cuerda, que todavía está abierta al público. Pese a que las artes plásticas y la economía parecen muy distintas o distantes, él las llevaba paralelamente y con toda naturalidad. La economía tiene como fin final mejorar el nivel de vida de los habitantes de la nación, por ejemplo. Ese es el fin último, que bueno, puede haber distintos caminos, distintas teorías cómo llegar a él, pero el fin es ese, es el mismo. Y el arte, en el fondo, tiene ese mismo fin. Había unanimidad en la tertulia. Este tenía que ser uno de los temas de hoy, esta especie de homenaje, esta despedida a Ricardo Pascale. ¿Quién empieza? Juan levanta la mano. Sí, yo lo había elegido como un tema obligado. Un tema obligado y un tema para los telegramas, ¿no? Bueno, yo conocí a Ricardo cuando estaba trabajando en su tesis de doctorado. Y de una manera muy insólita, porque un día me llamó, yo no lo conocía, y me concertó una entrevista conmigo. Y lo que quería era conversar sobre el tema del desarrollo, en particular del Uruguay. Y estuvimos como 1 hora y media, ¿no?, conversando, y a partir de ese momento, es decir, entró un desconocido y salió un amigo de toda la vida, porque eso era lo que la manera como actuaba Ricardo.
Era un amigo, un compatriota, doblemente compatriota, un participante de la tertulia de los viernes. Más de una vez estuvo como invitado y fue un honor, Más de una ¿no? vez, sí. Y una gran persona, un artista, y teníamos unos cuantos puntos en común. Sus dos grandes intereses eran el futuro del Uruguay y las artes plásticas. También en las artes plásticas teníamos un punto en común porque nos reuníamos muchas veces en las reuniones del Museo de Artes Visuales. ¿En qué reuniones, perdón? Las reuniones de los amigos del Museo de Arte Visual. Ah, claro, porque tú estás ahí también. También está. Ahora Era el terminé presidente de entendiendo. la comisión. Claro. De modo que nos veíamos con mucha frecuencia, ¿no? Bueno, se destacaban los dos campos estos, y es una gran pérdida para el país, y yo lo voy a extrañar, ¿no? Realmente lo voy a extrañar. Fue una sorpresa para todos, ¿no? Porque tenía 81 años, pero no paraba. Era una presencia frecuente en los medios de comunicación, por supuesto en actividades vinculadas a las artes plásticas. Estaba con esta prédica de la que recién hicimos alguna referencia a partir de su último libro, ¿no? Sí. Había presentado el libro en noviembre y tenía previstas una serie de coloquios, mesas redondas para que se debatieran algunos aspectos en particular de lo que planteaba allí, ¿no? Sí, yo en particular tuve poco contacto con él porque él fue profesor mío en unas pocas clases cuando estaba haciendo ciencias económicas. Justamente en ese momento yo dejé la carrera porque me abracé a la religión de Steve Jobs, y recuerdo que eran clases muy prolíficas, pero muy poco. En realidad yo estuve muy afín al tema en la tertulia porque estas nuevas apariciones de él están empezando a tocar temas que para el Uruguay ya empiezan a ser existenciales. Ya no es un tema de que un economista, un profesor, como el caso de Ricardo, o alguien relevante, incluso desde el punto de vista de la política, porque él estuvo presencia gubernamental en un momento muy delicado del país, aquel Dream Team, la salida de la, como le llamo yo, de la salida de la dictadura, ¿no? Con Ricardo Sereno, con Ariel, él formó parte de toda esa generación de mentes puestas al servicio de la República en ese momento, pero después siguió siendo un referente académico para muchos, pero también a través de sus libros un gran ordenador de ideas. El tema de desarrollo para el Uruguay es fundamental, y es un tema que está peligrosamente alejado de la opinión pública, en el sentido de que el uruguayo medio no parece prestarle la atención que debiera, no solamente al concepto de desarrollo, sino al hecho de empezar a dividir las aguas, empezar a discernir claramente la diferencia entre desarrollo y crecimiento. No son lo mismo. Nos estamos jugando muchísimo más de lo que pensamos. El mundo ya no es aquel mundo amable donde nosotros, siendo un país pequeño, respetuoso de las leyes internacionales, de alguna manera aseguramos nuestra convivencia pacífica como el vecino bueno del barrio. Ya no sucede eso porque el barrio está en guerra. El barrio viene a golpearte la puerta y decir tenés que estar de un lado o del otro, y nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones. Estamos inmersos en una América Latina que, como Ricardo decía, no presta atención al futuro, pero además en el caso nuestro a mí me da muchísima lástima porque yo reconozco los desniveles intelectuales que tiene América Latina y lo bien posicionados que seguimos estando, con un nivel de formación, con un nivel de utilización del espíritu crítico de nuestra mente que no es común en América Latina, y justamente por eso estamos desaprovechando nuestra potencialidad. Es decir, es más un desperdicio en el caso nuestro cuando es una imposibilidad en el caso de otros países. Entonces, con más razón, esto de Ricardo debe ser para nosotros un llamado de atención en cuanto a que muchas de las decisiones nuestras ya no son a largo o mediano plazo. Muchas de las decisiones que tenemos que tomar están peligrosamente a la vuelta de la esquina. Y el aporte de Ricardo en ese sentido a mí me pareció excepcional. Yo estuve leyendo el libro anterior, no este último, su referencia del freno, ¿cómo es? El freno al impulso. Sí, del freno al impulso. No el libro anterior del año 2021, que hace referencia a Real Alzúa. Del freno al impulso, una propuesta para el Uruguay futuro. Y el de ahora, de 2023, el Uruguay que nos debemos, convergencia y sociedad del conocimiento. De ese estoy leyendo una reseña ahora. Real de Azúa, que es el que había
escrito, Impulso al freno, digamos, dando vuelta al título. El impulso y su freno. Y su freno, junto a Metol Ferré, son referentes míos porque yo me metí mucho en el tema geopolítico. Uruguay también se debe discusiones en ese sentido. Hay muchos campos donde Uruguay tiene que empezar a despertar porque tenemos que empezar a ver ver qué hacemos con nosotros mismos en este mundo que se viene. Bueno, Ricardo para mí es fundamental en ese sentido. Por eso digo, me llama mucho la atención el tema y creo que merece este tipo de reconocimiento, ¿no? A propósito de esta línea de trabajo de Ricardo, esta evangelización en la que se había embarcado, creo que conviene agregar algo, ¿no? Este doctorado en Sociedad de la Información y del Conocimiento, lo cursó Ricardo ya muy mayor. Sí, claro. Sí. Eso es un aspecto que conviene subrayar. Es del año 2007. Claro, sí. 2007, Universidad Abierta de Cataluña. Por lo tanto, Ricardo tenía 65 años. Sí, por eso. El del que yo me refería. Toda una señal, ¿no? Toda una señal a propósito de cómo este tema lo había sé y me captado. siento muy identificado porque yo estoy cursando una carrera a mi edad también, a esa misma edad. Seguimos. Vamos contigo, Carolina. Bueno, a mí, esta semana, a raíz del fallecimiento de Ricardo, repasé, gracias a los contenidos que compartieron en Perspectiva, repasé la entrevista del año pasado, que ya la había escuchado, la volví a escuchar. Y algunos aportes, algunas columnas de él también que había realizado en 2019, 2020, y me detuve en un concepto que me gustó mucho y que aparte viene a cuento con un poco algunas discusiones que se dieron esta semana, que es este concepto que él utiliza de que Uruguay ajusta por población, ¿no? Vamos a explicarlo un poquito más. Claro, en esta cuestión del estancamiento, ¿no? y las pocas posibilidades que da el país, la variable de ajuste, ¿no? es la población, ¿no? Él se refiere sobre todo al tema de la emigración y llama la atención, ¿no? en respecto a lo que es la diáspora, la enorme diáspora uruguaya y sobre todo de diáspora calificada, ¿no? Gente con alta calificación que deja el país. Y yo me quedé pensando, Uruguay va y vino con este tema, ¿no? En la década del 60 se hablaba de la fuga de cerebros, ¿no? Fue un país de emigración, claramente. Luego eso pareció retroceder un poco, ¿no? Y hubo un fuerte retorno, ¿no? En los principios de los 2000, y ahora volveríamos a esta cuestión expulsora, ¿no? Hay unos datos creo que son del último censo, que habla de 100.000 personas, ¿no? que se fueron desde el 2011 de Uruguay. Y yo me quedé pensando en esto de ajustar por población, que no es solo la emigración, sino que también es la natalidad. De alguna manera la bajísima tasa de natalidad que tenemos, ¿no? que también los datos son recientes, ¿no? 1,3 tasa de fecundidad, 1,3 hijos por mujer, que está muy por debajo, ¿no? de la línea de reposición, digamos, de la población. Eso es un ajuste también que hace la propia sociedad, ¿no? Silenciosamente, ¿no? Capaz que sin pensarlo mucho o no, capaz que a nivel familiar lo pensamos, pero no a nivel como sociedad. Pero bueno, sí que como que no hay lugar para todos, no hay oportunidades para todos, y entonces decidimos de alguna manera acortarnos, ¿no? Cortar nuestros proyectos familiares, y y acá surge, a mí me es muy cercano, ¿no? por mi edad, por mi situación, y por las personas de mi entorno, ¿no? Esta cuestión de que pensamos, ¿no? Tener hijos, no tener hijos, en qué circunstancias, qué facilidades o qué posibilidades tenemos de compatibilizar la vida familiar con la vida laboral, la inserción laboral de personas que tienen una capacitación, ¿no? con doctorados, con una actividad académica, pero que no nos dan las ecuaciones como para compatibilizarlo con la vida familiar. Y me parece que Ricardo se refería un poco a eso, y también lo asocio un poco a lo que fue todo el planteo de Fernando Esponda, ¿no? Esto de los márgenes, porque también es una forma de expulsión y de ajustar, ¿no? Es esta cuestión de estas personas. La columna de Fernando Esponda, el economista Fernando Esponda, el sábado pasado en La Diaria, que a su vez dio pie a la entrevista que hicimos con él este martes en el programa.
Claro, que también hay una forma de, hay un movimiento, ¿no?, lento, de la sociedad uruguaya que va expulsando a los márgenes a ciertas poblaciones, ¿no? También Ricardo hablaba de los suicidios entre los jóvenes, ¿no? En la entrevista que tú le hiciste lo menciona, y bueno, y es una de las, ¿cómo es que le llama? Indicadores alternativos, ¿no? Que incluye Sponda. Entonces me parece que ese es un, no sé, a mí esta semana me llamó mucho la atención esta coincidencia entre el planteo de Sponda y reescuchando la entrevista a Ricardo, cómo hay ahí una luz amarilla o roja que se prende con respecto a cómo nos tratamos nosotros como sociedad, las posibilidades que nos damos y cómo este ajuste silencioso que estamos haciendo, ¿no? ¿Te quedaste pensando en eso, Gustavo? No, está Alejandro, pero yo también. Ese es el tema de Ricardo, o sea, él da los atajos correctos. No se necesita saber mucho de economía. A ver, veamos, son disculpa Alejandro, 2 minutos más. ¿Me estás mirando mal? No sé si. Te estoy oyendo. Perdón. Por arriba de los lentes, para mí eso a veces. Me saco los lentes. Ahora sí. El tema económico no es tan complicado. Es decir, un país como el nuestro, los números se están cerrando con la población que tenemos y lo que producimos. Pero el truco que está debajo de la alfombra es ese. Nosotros deberíamos, con una población creciente como deberíamos tener la necesidad de crecer más, desarrollar más, producir más y vender más. Entonces no lo necesitamos hacer porque la población sigue siendo la misma o menos. No solo porque expulsamos, sino porque además es la tendencia demográfica mundial, es decir, los embarazos adolescentes en nuestro caso a partir del 2002 empezaron a bajar, y esa es una gran explicación también de la tasa de fecundidad más baja, pero en general las mujeres de entre 19 y 25 años en el mundo están teniendo menos hijos y van a seguir teniendo menos hijos. Por lo tanto, eso no ayuda, o mejor dicho, ayuda a que tengamos siempre la población suficiente para lo que estamos produciendo. Pero eso es engañarse, es hacerse trampas al solitario. ¿Qué pasaría si la población realmente creciera? Nos veríamos en grandes problemas con lo que seguimos produciendo y vendiendo. Entonces, lo que dice Ricardo es lo lógico, me parece a mí, que es hay que producir más, desarrollarse y vender más. Y ahí veríamos que se expulsa menos gente, veríamos que daría este país para contener una población mayor, porque seríamos un poco más ricos, un poco más desarrollados, sí, un poco más felices. No solo producir más, ¿no? Producir de determinada manera, ¿no? En una economía basada en el conocimiento. Ese es el punto, ¿no? En definitiva, sí. Pero también en la economía no basada en el conocimiento, también producir más. Alejandro. Bueno, contra Ricardo Pascale lo que puedo decir son muchas otras cosas. La primera, como casi todos los compañeros que han hablado antes, es la relación que tuve con él. Yo lo conocía de otra época, por alguna posición que tenía en la universidad, y él tenía en otro ámbito académico, que era la Facultad de Ciencias Económicas, también una posición distinta de la mía, pero que hizo que tuviéramos algún contacto, pero era un contacto muy esporádico y no profundo. Sin embargo, el año pasado, en el último semestre en particular, tuvimos una relación muy cercana desde el punto de vista, llamémosle genéricamente, laboral, porque trabajamos mucho los dos, en algunos proyectos que se nos habían pedido que trabajáramos. Y realmente fue una extraordinaria oportunidad de conocerlo. Y curiosamente, yo les decía hoy, comentando sobre su persona a alguno de ustedes, Ricardo tenía la peculiaridad de que cuando lo empezabas a tratar, te trataba como si te conocieras de toda la vida. Era una cosa fantástica. No era, tanto gusto, nos conocemos, es un gusto conocer. No, nada de eso. Era como tratar a un conocido de toda la vida, pero sin ninguna afectación, con mucha naturalidad, porque le salía. Un hombre formidable, muy querible, muy apreciable, difícil olvidarse de él, difícil haber aceptado, que haya fallecido y que nos quedemos sin su presencia física y sin su pensamiento, ¿no, verdad? En cuanto a esto del pensamiento de Ricardo Pascale, no puedo quizás hablar con la propiedad que algunos de los contertulios están hablando, porque nunca lo he abordado muy en serio, en profundidad, como para decir, soy un conocedor del íntimo pensamiento de Ricardo Pascale sobre la economía y la evolución, etcétera. Pero uno tiene la idea, o yo la tengo por lo menos, de que
lo que animaba a Pascali, sobre todo en los últimos años, que es cuando más lo he seguido, lo que más animaba a Ricardo Pascali era la necesidad de que el Uruguay, en particular el Uruguay, pero él lo asumía como algo universal, pero en particular el Uruguay le dedicara más atención, sobre todo el Uruguay, a la ciencia, por un lado, a la profundización en la ciencia. Hacía notar que en Uruguay era el 0,4 o 0,5 del PIB lo que se dedicaba 0,4. Bueno, sí, creo que puede ser un poco más, pero 0,5 es lo mismo, lo que se dedicaba directamente a la ciencia. Y por otro lado la educación, porque decían, no basta con generar conocimiento, lo más importante es que el conocimiento se transmita para que la sociedad pueda evolucionar, y alguna cosa relacionada con lo que decía Emiliano, para que la producción deje de ser la producción básica, esa que a veces le molesta a Juan, que es la agropecuaria, para simplificar. Podríamos poner también el tema de la producción de madera, pero incluyéndola en la agropecuaria quizás, pero de todas maneras, de que tenemos que no dejar eso, incluso profundizar científicamente sobre eso también, pero que había que cambiar. El Uruguay, con las potencialidades que tenía, que se demostraban con la exportación a la cual se refería Carolina, de cerebros hacia el exterior una vez que estaban formados, bueno, que eso se insertara en el Uruguay y que se transformara de alguna manera la producción del Uruguay en ese sentido. Y todo vinculado con la educación, además. No valía aumentar ni el presupuesto ni el capital humano destinado a la profundización científica, y técnica, consecuente a la científica, sino que habría que trabajar muchísimo en la educación. Él decía que algo se había hecho en los últimos años, ahora, en estos años, ¿no? sobre los dos puntos, sobre todo sobre el de la educación, pero nunca, yo por lo menos no le oí decir, ni tampoco leí que lo dijera, que estaba absolutamente de acuerdo con la transformación educativa que estaba en curso. Sí reconocía que se había hecho algo, por lo menos se había intentado hacer algo en este último periodo de gobierno. Sí, él identificó los frenos, ¿no? O sea, aversión al riesgo, poca inversión en innovación. Hace muchos años estuve en una consultora que tuvo relación con la instalación del primer McDonald's en Montevideo Shopping. Oppenheimer era un tipo que hablaba mucho con el estudio que estaba a cargo de eso, y él decía su desarrollo es mental, ¿ya? Y por eso un poco mi enojo con una sociedad uruguaya que tiene en su mochila herramientas intelectuales suficientes como para encarar, entender estos temas y resolverlos, cuando otros países no los tienen y no lo hacemos. Bueno, yo quiero ser políticamente muy incorrecto. Apoyado. Eso no fue. Yo creo que la causa del freno, el freno del impulso, es el propio Valle Ordóñez. Valle Ordóñez concibió nuestro país como un pequeño país modelo. Y veamos un poquito de la palabra pequeño primero. La superficie del Uruguay es aproximadamente la misma que la isla de la Gran Bretaña. Y sin embargo, hoy tenemos 20 veces menos población. Si nosotros tenemos 3 millones y poco, y Gran Bretaña la isla de la Gran Bretaña pasa de 60 millones. Eso explica dos estilos de desarrollo. Porque en la época de Valle Ordóñez, el PBI per cápita y todos los valores económicos eran más o menos los mismos que el de Inglaterra. Es decir, cuando uno decide, esto que tiene el tamaño de Gran Bretaña va a ser un pequeño país modelo, ahí condenó al desarrollo total del país. Y esto es lo que sigue siendo, es decir, esa idea de adversión al riesgo, no querer crecer, no querer aumentar la población, no querer aumentar la economía, es una idea vallista de José Valle Ordóñez, que no la anunció expresamente, pero actuó así. De modo que efectivamente nuestro país fue diseñado para una población pequeña y hacer pocas cosas, quedarnos ahí, no querer aspirar a ser una nueva Gran Bretaña. Distribuirlas mejor, quizás. Distribuirlas, sí, al distribuirlas, distribuyó lo que había que invertir en desarrollo. Eso es lo que hizo. Lo invirtió uno de los excesos de productivos del Uruguay, en particular los que provocaron la Primera Guerra Mundial, que eran gigantescos cuando uno los calcula,
los invirtió en el bienestar social y no en el desarrollo de la economía. Y ese fue el problema, y ese problema estamos atados por esa idea que creemos que está fantástica y que en realidad es la que nos condena a ser así. Gustavo se sonríe. Sí. La discusión esta puede seguir, me imagino. Uy, sí. Bueno, hay vallistas sin Valle, ¿no? O sea, quizás Valle solo estuvo iniciando un proceso y bueno, los que lo siguieron creyeron que eso era el capítulo completo. No lo sé, no sabemos. Así como hay un peronismo sin Perón, digo, hay siempre el peligro de que los seguidores de alguien terminen tergiversando la idea. No creo que Valle quisiera encerrarse en una idea, me parece que es el paradigma de una mente muy abierta, y hoy Valle quizás tendría otras soluciones. Me parece que se adaptó correctamente al mundo en el que estaba en ese momento e inició un camino, pero no podemos indilgarle todos los defectos posteriores en momentos en que ni siquiera estaba en este mundo, ¿no? Solo ese comentario sobre Ricardo, muy cortita. El tema de desarrollo, el tema de crecimiento es fundamental. Él dio en la tecla con eso, y el ajuste por población es un ajuste que se da por imperio de la realidad. Si la realidad cambia, el ajuste cambiará. Quería un poco lo que decía Gustavo. Me parece que hay un tema también, a ver, yo no le quito mérito a Ricardo Pascale, pero estas discusiones de diferenciar crecimiento y desarrollo, de apostar a una economía de conocimiento, de la innovación, son viejas. Muy vieja. O sea, uno de los problemas para mí el Uruguay, además de todo esto de la aversión al riesgo, etcétera, es la falta, es como el borrón y cuenta nueva, la falta de sedimentación de las discusiones. Es como que siempre empezamos de cero y a ver, como la falsa oposición campo-tecnología. Sí, puede ser. La agropecuaria hoy es el gran residente tecnológico en Europa de los nuevos adelantos. O sea, se puede invertir en los dos. Incluso los agropecuarios o los productores agropecuarios podrían armar sus propios holdings para financiar tecnológicas, como lo hacen en España. Yo recuerdo un libro de Enrique Iglesias del 2015, Reflexiones, que decía cosas muy parecidas a la del último libro de Ricardo Pascale. No digo por cuestionar, digo simplemente para ver que hay mucha gente que está desde hace bastante tiempo planteando, bueno, cuáles son los frenos y cómo tendríamos que despegar a este otro modelo de desarrollo. También recuerdo la fuerte discusión en 2004, ¿no? Me acuerdo de Luis Berto, toda la discusión con respecto a, bueno, qué hizo Nueva Zelanda que no hicimos nosotros. Todo, no sé si se acuerdan, la moda de Nueva Zelanda, que un poco Jorge Valle también la implantó, de decir, bueno, mira lo que hicieron ellos y nosotros. Bueno, todo eso me parece que tiene por lo menos 20 años, ¿no? Y hubo un impulso fuerte, ¿no?, a toda la cuestión de la innovación con la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Sistema Nacional de Investigadores, el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, el PENTI. Todo eso fue, ¿no? El Pasteur antes, ¿no? 2004 creo que fue el Pasteur, ¿no? Sí. Que fue con Valle también. Después con el primer gobierno del Frente, pero todo eso me parece que es como que en algún momento se quedó, ¿no? Y hay que impulsarlo. Bueno, ahora se está discutiendo bastante, ¿no? El tema de crear un ministerio, se está discutiendo la institucionalidad y la posibilidad de un nuevo PENTI. Pero digo, lo que voy es que me parece que tenemos una desacumulación o una como que vamos borrando las discusiones en vez de seguir avanzando en ellas, ¿no? Y entonces cada nuevo impulso es como un descubrimiento, pero que en realidad no lo es. Sí, es eso que sintetizaba con esa frase él mismo, ¿no? El Uruguay está peleado con el futuro. Como que estas cuestiones no figuran, cuando figuran se caen de la agenda, ¿no? Aparecen y se van, ¿no? Y terminamos teniendo, como nos ha pasado, debates electorales muy chatos, ¿no? Esta campaña de este año se perfila terrible en ese sentido. Yo soy muy pesimista. Terrible. Muy pesimista. ¿no? Quizás Emiliano le pase al Uruguay lo que le pasa un poco al mundo, ¿no? Faltan líderes. Las primeras señales que estamos teniendo, los intercambios que está habiendo entre precandidatos, dan para temer lo peor del nivel de discusión de esta campaña electoral que empieza. Bueno, pero ¿qué más a propósito de Ricardo Pascale? Dedicó su vida a sembrar ideas y sensibilidad, dice hoy Leonardo Guzmán en su columna del diario El País. Trabajó denodadamente como contador y economista, tanto en la actividad privada como pública, fue un docente de vanguardia, presidió el Banco Central en los gobiernos del doctor Sanguinetti, escribió 8 libros y más de 100 monografías,
sobre teoría repleta de vida práctica, iluminando temas como la evaluación de empresas, el riesgo crediticio, los modelos de crecimiento económico. Por vocación profunda se consagró con la misma intensidad al arte plástico. Supo integrar la abstracción de las líneas en el espacio con la concreción del significado y el símbolo. Supo utilizar los recursos más elementales como cuerdas, cables, cadenas en el diseño de curvas con la masa uniformemente distribuida, solo sometida a la fuerza de la gravedad. El escultor parecía haberle ganado el alma al economista hasta que hace poco, hace unos años, inició esta campaña de la que ustedes venían hablando. Carolina, sobre esta otra parte, sobre esta otra cara de Ricardo Pascale. Sí, quería agregar también en eso de unir las dos cosas, ¿no? El arte y su profesión más como economista, bueno, y el Banco Central, lo que fue toda la creación de la colección de arte del Banco Central, ¿no? Y el premio Figari, ¿no? O sea, nosotros en Uruguay tenemos, tanto en el Banco República, el Banco Central, una tradición, ¿no? de un coleccionismo, ¿no? Corporativo, ¿no? Institucional de estas instituciones, y también de fomento, ¿no? De mecenazgo, que ha sido muy importante, ¿no? Ahí en la colección del Banco Central y un poco lo que es el premio Figari, que consagra trayectorias artísticas todos los años. Capaz que un aspecto que me gustaría llamar la atención es en esto de los lenguajes artísticos que le ha costado un poco incorporar nuevos lenguajes, ¿no? en las premiaciones, ¿no? La colección es una colección básicamente de pintura, de escultura, tiene algún video, pero bueno, el arte contemporáneo, si bien han sido consagrados con el premio Figari de Artistas Contemporáneos, la colección que termina resultando es una colección más tradicional, pero de todos modos me parece que es un precioso esfuerzo de estas personas que tienen esta sensibilidad que derraman instituciones también que tienen otras posibilidades económicas, ¿no? Porque a veces el Banco República compra más obras de lo que compra el Museo Nacional de Artes Visuales, ¿no? Y tiene que ver con las posibilidades económicas de la propia institución. Pero bueno, ese me parece que es un legado que también él deja, que no es solo de él, ¿no? Pero bueno, tuvo su impronta que es importante. Juan. Yo quiero mencionar dos aspectos sobre la parte artística que no la he visto demasiado mencionada. Por empezar, el diseño de los billetes del Uruguay, ¿no? Es decir, la estructura de los billetes que estamos usando todos los días fue bajo la presidencia del Banco Central de Pascale, que eligió grandes figuras de la historia nacional, que todavía existen, todavía se siguen usando. Y en segundo lugar... En esa línea... fue bajo esa presidencia de Ricardo Pascale que existió el billete de Juana de Ibargurú, o sea, por primera vez una mujer, una figura femenina en esa ilustración de los billetes. Y un pintor. Bueno, sí, claro. Bueno. Y la segunda quiero hablar de la catenaria, que está muy de moda porque la exhibición del museo que sigue vigente homenajea a la catenaria. Quiero recordar otro uso de la catenaria artístico muy importante, Dieste. Es decir, que es el caso de Dieste, es decir, todas las bóvedas de Dieste, el perfil de las bóvedas de Dieste es una catenaria, ¿no? Es decir, por las mismas razones que descubrió Leibniz, ¿no? Que es la curva que tiene una serie de propiedades muy importantes y que está relacionada con una palabra que casi se usa cotidianamente todos los uruguayos en el momento, que es la palabra exponencial, ¿no? La palabra exponencial la usan, mal usada casi siempre, para designar el nombre de una función matemática que está en el fondo de la estructura de la catenaria y de la exposición de Pascal y de la arquitectura de Dieste. ¿Saben a qué se refiere? ¿Saben de qué se trata esta instalación, ¿no? La que está en la sala 5 del Museo Nacional de Artes Visuales. Vuelve a trabajar con cuerdas, efectivamente. Toma todo el espacio. Las paredes están peladas, ¿no? Las paredes donde habitualmente se cuelgan los cuadros simplemente son paredes blancas, y el desarrollo que Pascale imaginó está ubicado, digamos, en el centro de la sala, aprovechando como base el techo, el cielo raso que tiene un cuadriculado. Bueno, a partir de esos cuadrados es que él va colocando estas cuerdas en 9 bloques, son 9 bloques, cada uno de ellos de 11 cuerdas, de extensiones diferentes, ¿no? Y es eso lo que genera todos esos juegos
porque esos 9 bloques son todos distintos y a su vez tienen una dinámica entre sí, lo que da pie a que cada uno cuando llegue y recorra, si da vueltas, si va de un lado, si va del otro, si pasa por debajo, se encuentre con mundos diferentes, ¿no? Tiene una cosa subyugante en ese sentido. Y tiene eso de que es una instalación. Lo charlábamos esta semana en la entrevista con Enrique Aguerre, el director del museo. Un sitio específico se le dice, ¿no? Es cuando está la obra pensada para el lugar, ¿no? Ahí está. Que dialoga con la propia sala, que es una sala maravillosa, ¿no? Porque tiene unas características, las dimensiones, ¿no? El efecto de fuga que tiene la sala, es muy linda. Y bueno, y él está pensada esa obra para ese lugar, ¿no? Y va a desaparecer. O sea, cuando se levante la exposición, esa obra no existirá más, ¿no? Claro, es que no se puede guardar. No se puede guardar. Porque son obras que son en el lugar donde están instaladas. Las catenarias, que ya habían estado en el Museo Blanes, ¿no? En la exposición anterior del año 2020, con otra idea, con otro diseño, ¿no? Alejandro, de esta parte. No creo poder agregar mucha cosa más, salvo la admiración que a uno le cae con la obra de Pascale también en esta área que incluso parecería que es lo que más estremecía sus fibras íntimas en los últimos años, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos en los últimos 20 años, algo por el estilo. Él había hecho unas cuantas obras que estaban exhibidas, ¿se acuerdan? En el edificio de la Presidencia de la República, allá donde ahora está instalado las instalaciones de ACE. Sí. Todo el parque de esculturas que había adelante son de él. No, creo que es más de... Hay una obra de él, lo charlábamos con el director del museo, Enrique Aguerre, esta semana. Hay una obra de Pascale incompleta, porque el parque de las esculturas ha sido tan maltratado y abandonado que buena parte de esas obras se encuentran en mal estado. Sí. Y una de ellas, la de Pascale, en determinado momento corría el riesgo de terminar lastimando a alguien. Y fue el propio Pascale quien sacó la parte superior y se la llevó para su taller para evitar inconvenientes. Eso lo sabía, pero creo que es más de... Bueno, en fin, si Aguerre lo dijo, capaz que es verdad. Pero por lo menos originariamente creo que había más de una obra de él. Hay obras de Ricardo Pascale por todos lados en el país, ¿no? Pero me refiero ahí. Era la época de Sanguinetti, cuando se hicieron esas instalaciones, el gobierno de Sanguinetti, con quien Pascale naturalmente tenía mucha buena afinidad, muchos sentidos, ¿no? Perdón. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir, Gustavo? No. Lejos de meterme en algo que sería un atrevimiento opinar, sí, lateralmente observo qué importante viendo estos personajes multifacéticos que instrumentan sensibilidades artísticas por encima o cohabitando con sus profesiones, qué importante para el futuro es formar ciudadanos integrales, ¿no? Que puedan acceder a carreras que no los alienen del mundo exterior ni de las sensibilidades o artísticas o más humanísticas. O sea, me parece que la formación integral es algo que también nos debemos, tan pendientes nosotros de ese espejo que hicimos de la educación francesa, donde dividíamos todo por compartimentos estancos, y después nos sorprendemos cuando un médico cirujano también es pintor. Y era la cercanía que de alguna manera tenía Pascale con Figari, ¿verdad? Claro, es un gran ejemplo. Tengo acá uno de los mensajes de los oyentes. Ernesto cuenta que tuvo el honor de conocer a Ricardo desde muy joven. Ernesto fue alumno de él y conoce este dato, que lo cuenta. Las primeras obras las hizo con madera de fulones de una antigua curtiembre. Esa fue la materia prima. Sí sabíamos que la madera que utilizaba era madera que ya había tenido otros destinos antes, ¿no? Él rescataba madera, la volvía a ser útil, combinada con otras, ¿no? Porque le daba una nueva vida. ¿Cómo se llama eso? ¿Usted qué sabe, Carolina? No sé si tiene un nombre específico, ¿no? Pero sí es toda una tendencia en el arte, ¿no? De utilizar materiales que tuvieran una existencia, una identidad anterior, ¿no? Y que se los resignifica, ¿no? Justo el viernes pasado hablamos también, ¿no? A raíz de una obra de aquí. Pero yo también quería destacar de la formación, cuando hablaba Gustavo me acordé,
él reivindica su formación con Elsa Carafi, de niño, ¿no? Una maestra. Hay toda una generación de maestros de los años 40, maestros y profesores también a nivel del liceo, que apostaron mucho a la formación artística en los niños y adolescentes. Está el caso de Clavelli y Antelo, está el caso, de Gesualdo Sosa, está el caso de Duma Soronio en San José, que el propio José Gamarra fue alumno de Antelo y Clavelli, y esa reivindicación de Carafi como una maestra que le abrió, él dice, la sensibilidad, el interés por el arte, me parece que también tiene que ver, volvemos al tema del sistema educativo, ¿no? Esas experiencias educativas que hubo en los años 40, 50, que apostaron a esta expresión artística, tenemos estos resultados también, ¿no? Entonces, conectar, ¿no? Un poco sus... Y tarea pendiente. Porque esto hay que extrapolarlo. Bueno, siguen llegando los mensajes. A propósito de qué técnica es esa de utilización de madera ya usada, el término sería resignificar. Después, Anabela dice, yo creo que Pascal canalizaba de algún modo la frustración de ver un Uruguay falto de futuro. No, falto de futuro, falto de pensamiento sobre el futuro. Sí. Futuro tenemos seguro. La palabra que yo usaría es lucidez, nos falta lucidez. ¿Qué más? Su legado es múltiple, pero quiero contar una anécdota que pertenece al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Hace varios años, unos colegas revivimos la Comisión de Cultura y para reiniciar le solicitamos una charla sobre arte y profesión. Nos parecía de rigor ese evento. Accedió encantado y se apareció con un regalo para el colegio. Una pequeña escultura en su pedestal que es igual a la enorme que se encuentra frente a la Biblioteca de Alejandría y que se denomina Gran Viejo Smoking. Resulta que no era la maqueta, sino la original, y tiene ese nombre en homenaje a su padre, que fue un gran fumador. Nos explicó que para él tenía un significado mucho mayor, porque esa madera, con tan estilizada curva, era la que su padre, sastre de profesión, usaba como horma para hacer las solapas de los smokings. Esa madera lo acompañó en su vida y quizá marcó un inicio, y por eso quería que estuviera allí, en el Colegio de Contadores, ya que su profesión se la debía a su padre. En aquellos tiempos, él solo quería jugar al fútbol. Buenísimo este mensaje de Margarita, gracias por la anécdota y gracias por toda esa historia.